Lo moviste. Es que el mío lo tienes abajo. Ay, ¿qué es esto? Con razón. Hola, hola. A ver, vamos a hacer ahí la prueba. 2. A ver, mira, sí, ese es. Bueno. ¿Listo? Bueno, bienvenido a todas las personas. Damos un saludo a todas las personas que se están conectando a través del Facebook Live, a través de este en vivo. También ahorita estamos por transmitir a través de el Facebook de Radio Rescate 106.7 FM para todos, Salina Cruz. Vayan conectándose, ayúdenos a compartir este enlace. Ahorita en unos minutos comenzamos. El tema de hoy es para matrimonios, parejas y otras relaciones y se llama Felices para siempre. Es un cuento de hadas esto. Ya se oye, sí, ya pudimos activar el micrófono, nada más que ahorita en unos minutos comenzamos. Hola los que se están conectando, buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto, apóyennos a compartir. En unos momentos vamos a transmitir también ya en la radio ya estamos. Esta es la 106.7 FM Radio Rescate. Está sintonizando esta radio, una señal que viene del cielo. Y este es tu programa Esperanza para la Familia, un programa dedicado a dar consejos a las familias, a las personas que tienen la intención, el deseo en su corazón, quizás de iniciar un matrimonio, todo fundamentado en la palabra de Dios y también muchos otros temas que son de interés para la familia, acerca de la crianza para hijos, acerca de las situaciones, las crisis, todo eso que se está viviendo con los adolescentes y todo lo que tenga que ver con la familia, aquí lo platicamos en el programa. Y bueno, estamos una vez más comenzando ya, creo que podemos estar al aire. Listo, estamos, nada más nos hace una seña para en los controles y ok. Hola Fanny de la Cruz, bendiciones. Hola Pastora Lupita Breiter, Dios la bendiga. Alice Jiménez dice compartidísimo, muchísimas gracias. A ver, vamos a hacer la prueba, 2, 3, 3, 2. Bendiciones 2. Hasta Mérida, Felipe Jiménez Hernández, un besote. También tenemos hoy, nada más estamos con creo que podemos... Sí, mientras podemos... Ajá. Vamos a ver acá. Uy, por ahí se escuchó. ¿Listo? Ahora sí, creo que ahí estamos, ¿verdad? 2, 3. 1, 2, sí, ok. Listo, ahora sí creo que podemos empezar. Bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando a través de la 106.7 FM Radio Rescate. Sean bienvenidos. Si escuchan por ahí un pequeño eco es porque estamos tratando de ecualizar bien toda la señal, pero hoy día martes, aquí estamos a 8 de abril. Preámbulo y preactividades celebrativas por parte de nuestra familia. ¿Por qué? Porque hoy que es el programa Esperanza para la Familia, estamos en el programa número 8 como 8 de abril, ¿verdad? Me acompaña mi querida esposa Monse, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, dispuesta para comenzar este programa. Hace unos minutos estaba comentando aquí al aire que este programa va a iniciar una serie que tenemos para matrimonios, relaciones y parejas también, y vamos a estar platicando acerca de lo que es el matrimonio. Le llamamos Felices para Siempre, ese es el título de este tema y lo vas a estar escuchando a lo largo del programa y tú dirás, bueno, ¿y por qué ese nombre? Felices para Siempre viene como esta parte de las historias y de los cuentos de hadas que luego nos platicaban o que escuchábamos de pequeños, ¿no? Donde vivían felices para siempre y comían perdices, ¿no? Y es esta parte donde creemos que cuando alguien se une en matrimonio o inicias una pareja, en realidad tú lo haces porque quieres vivir eso, quieres vivir un felices para siempre, quieres que las cosas salgan bien, quieres que funcione. Nadie comienza yo creo, ¿verdad? Que nadie comienza una relación diciendo, pues a ver cómo nos va y si fracasa y si esto. Creo que ya de entrada empezar, ¿verdad? Con una relación y esa mentalidad de
de negativo o algo, pues ya vamos puntos abajo, ¿no? Entonces, qué mejor que tener esta idea de que, bueno, vamos a sacar lo mejor posible, vamos a unirnos y vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Felices para Siempre es un programa dedicado para los matrimonios y queremos hablar acerca desde lo que en el principio se manejaba para lo que era importante para Dios, el matrimonio. Y mira que si no es importante, que inicia la Biblia hablando de una unión entre un hombre y una mujer, que es Adán y Eva en el Génesis, pero en el último libro de la Biblia, que es el que se llama Apocalipsis o Revelaciones, termina hablando de unas bodas. Y que aquí, ¿quiénes son los protagonistas de una boda? Pues el esposo y la esposa, el novio y la novia. Entonces al final también nos está hablando de matrimonio. Entonces desde el inicio hasta el final, Dios nos deja ver lo profundo que está en su corazón el tener el matrimonio. Si bien una vez que decidimos, ¿no? Escoger una pareja, escoger a quien va a ser nuestro compañero, nuestra compañera, es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Dios en su infinita amor y su infinita, digámoslo así, sabiduría, ha hecho de cada una de las personas que hoy habitamos aquí en la tierra encontrar la posibilidad de poder formar primeramente un matrimonio y después una familia. ¿Y por qué Dios lo estableció así? Lo estableció así porque Él buscaba una descendencia para Él. En los programas anteriores hemos estado hablando, ¿no? El propósito que tiene la familia en función desde el diseño de Dios, porque Dios estableció la familia por el medio por el cual no solamente vendría la reproducción del ser humano, sino que también Él buscaba algo más allá que el simple hecho de ver a una especie propagándose por toda la tierra, ¿no? Reproduciéndose, ¿no? Y ese es el punto de este tema. ¿Verdaderamente se puede ser feliz para siempre en un matrimonio? Hoy en día esta pregunta nos las podemos hacer a modo de reflexión. ¿Se puede ser feliz para siempre? ¿Se puede verdaderamente cumplir esas palabras que cuando estamos en la ceremonia, cuando ves al novio y a la novia feliz, tú cuando eres ese, como lo decía el profeta Juan, ¿no? Juan el Bautista, él se veía como el amigo que se goza por ver a la novia y al novio en ese estado a punto de formar y ser una sola carne. Entonces, en ese sentido, el matrimonio hoy en día creo que está siendo gravemente afectado, está siendo gravemente atacado, y lo que busca es de alguna manera desvalorar el significado que tiene con Dios. ¿Se puede? Yo creo que sí se puede ser feliz para siempre en el tiempo que Dios nos permita estar en esa unión. Y a pesar de que se ha desvalorado la importancia del matrimonio, que se ha desvirtuado lo que el matrimonio significa y todo lo que conlleve la palabra matrimonio y el que haya esta unión, ¿no? Y esta unidad, creo que a pesar de ese desvirtuar o de esa manera, siempre cuando uno ve una película, una serie o incluso, bueno, novelas, no sé, siempre tiene una idea de que hay la pareja que se ama y hay como una añoranza y hay como esta sensación bonita de, ay, qué bonito amor, ¿no? Ay, qué bonito. Y viene esta parte donde mucha gente puede decir, ay, yo quisiera algo así también, ¿no? Porque aunque el matrimonio está desvirtuado, el corazón del hombre fue creado para estar en esta sociedad. Es el corazón del hombre, o el hombre y la mujer fueron creados para establecer este vínculo. Tan así, lo mencionamos hace rato, ¿no? O sea, Adán y Eva son estas personas creadas por Dios, pero formaron un vínculo entre ellos, que se hicieron una sola carne. Y son cosas que claro, vamos a estar hablando a lo largo de este día, pero el matrimonio debe ser visto como algo sagrado. Ahora, cada vez son menos el número de matrimonios que logran llegar a estas bodas, como, ¿te acuerdas? Ya ves que cada cierto cumplimiento de cada año tiene un nombre, ¿no? Tiene un significado y tiene el lograr que si bodas de madera, bodas de... Las de oro creo que son los de 50, a ver, ayúdenme. Y las de 75 creo que son bodas de platino. Exacto. Y como que el grado va en aumento y el valor va en aumento, si no me dependiendo equivoco. Del material dependiendo, y de exactamente. la resistencia, ¿no? Pero en estos tiempos verdaderamente cada vez parece que
no encuentras o son pocas los matrimonios que se pueden afirmar y consolidar a ese tipo de tiempo, ¿no? De esa prolongación. Hagamos la pregunta al aire. ¿Cuántas parejas conoces que tengan ya su celebración de 50 años? Ahí está, mira, ahí te van a pasar la información. A ver, dice, tenemos está. que... Exacto. A los 5 años bodas de madera, a los 10 años bodas de aluminio, a los 20 bodas de porcelana, 25 es de plata, mira, a 30 años bodas de perla. Bodas de rubí a los 40 años y dice bodas de oro, es lo que yo decía, a los 50 y efectivamente a los 65 dice que son las bodas de platino. Mira, excelente. Date Hombre, cuenta. imagínate, creo mis abuelos por ahí, creo que me van a pasar el dato, están en si no me equivoco, en los 74, Creo van para que este año 74, cumplen 74. 74 Saludos años hasta Tenosique, de donde estar estén juntos, 74 años, y qué vivencias no te podrá compartir cada uno desde su Guatemala. perspectiva. Muchos saludos nos están viendo, ¿verdad? Desde la frontera de México con Guatemala, ya hasta Tenosique, Tabasco, muchos saludos hasta allá. Desde también Boca del Cerro. a Boca del Cerro nos están viendo. Una estación del Tren Maya, ¿eh? Sí, entonces, en ese sentido, ¿no? ¿Por qué es tan difícil hoy en día? Y eso es lo que queremos abordar en este tema de hoy. Va a ser una serie que vamos a procurar ir a profundidad desde la razón del por qué se ha dejado de ver el matrimonio como ese pacto y se ha transformado en un contrato, se ha transformado en hasta cierto punto como en un estatus, inclusive se ha utilizado más que nada como un instrumento de beneficio. ¿Cuántos matrimonios de alguna manera se utilizaron para arreglar familia, para arreglar... Para asegurar herencias. Exacto, para mantener un linaje, para de alguna manera hacer sociedad o establecer vínculos de ¿cómo se llaman estos? Cuando haces una alianza, ¿no? Entonces, por otro lado, vemos que la realidad de Dios no lo ve como un contrato. El hombre probablemente sí tenga que sujetarse a la idea de establecer mediante un papel el hecho de vincularse, ¿no? Vamos a vincularnos y vamos a poner cláusulas. Y esas cláusulas van a estar ligadas no a la parte afectiva, porque el matrimonio el papel matrimonial, o sea, el papel que tú firmas delante de un juez civil, no tiene la medida o no tiene las cláusulas para determinar en función a lo emocional, pero sí tiene cláusulas, por ejemplo, para la parte de los bienes materiales. O sea, un matrimonio hoy en día que va delante de un juez, se casa, firma un acta matrimonial y en esa acta matrimonial hay que definir qué tipo de bienes van a manejar. Si van a ser bienes separados o si van a ser bienes mancomunados. Y también viene la parte de los testigos, de los padres, y hay y se estila mucho. Nos tocó en el de nosotros y nos tocó ir a otras bodas en el registro civil y se da como una plática. Tiene su nombre, que es como toda una lectura que se hace. A la gente ahí te va a ayudar en los comentarios. Si no sabes, pregúntale a la gente. 72, por ahí tengo el dato de mis abuelos, van para 72 años de casados. No estaba tan perdido, pero por ahí vamos. Estamos haciendo el contraste entre lo que es el significado del matrimonio, que debe ser visto como un pacto y no como un contrato. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un pacto y un contrato? El contrato, si bien va a estar estipulado en una hoja, va a estar redactado y va a tener las cláusulas, y haz de cuenta que si fuera un contrato laboral, va a estipular la parte que le corresponde al patrón y la parte que le corresponde al empleado. Pero lo que tiene el contrato es que en el momento en que uno decida reincidir del contrato, en el momento en que uno ya no esté de acuerdo con el lineamiento o se haya salido completamente de ese lineamiento que está ahí determinado para ambas partes. Si llegase a ir en contra de la cláusula o de lo que de alguna manera está prescrito, está escrito, ¿no? Exacto, entonces en ese momento tú rompes el contrato. Yo recuerdo este ejemplo que me ayudó muchísimo a explicarlo una ocasión. Cuando uno va con una compañía telefónica, uno firma un contrato por un plan de renta.
Entonces, en ese plan de renta está estipulado el tiempo y el plazo que vas a tener esa tarifa que pagar y la cantidad de megas que se te van a dar y las otras cuestiones, ¿no? Que incluyan tu plan. Pero llega un momento en que tú ves el contrato y está firmado por una persona con la que no entras en una relación, porque quien al final te firma, pues va a ser quizás el gerente, ¿no? De la sucursal o el de DIPSA SADCB, ¿no? O sea, pero tú no tienes una relación con esa persona. Tú firmas un contrato por un servicio que estás rentando. Pero sí, tú vas a dar algo a cambio de un beneficio. Exacto. Aquí se trata de beneficiarse en ambas partes, pero no hay una disposición de sacrificio. Ni de relación. No necesito tener una relación con la persona creadora de ese plan, no necesito tener una relación con la persona. Es más, yo creo que si al caso te vuelve a atender la misma chica o el chico con el que estuviste en el centro de atención a clientes, ¿no? Y eso, ¿no? Si te vuelve a atender. Pero la cuestión aquí es que esa es la gran diferencia que va a haber con respecto a un pacto. Un pacto que puede incluir también algo escrito, pero sobre todo tiene que ver con el hecho de que debe haber una relación donde yo estoy comprometido contigo y tú estás comprometido conmigo. Tú dices, bueno, pero es que al final cuando vas al registro civil también firmas un papel, pero si tú ves tu matrimonio como un contrato, entonces en el momento en que algo se incumpla, tú vas a querer romperlo, vas al registro civil y pides un acta de divorcio, pero cuando lo ves como un pacto, ¿sabes qué es? ¿Cómo es la palabra? Indisoluble. Ándale, indisoluble. Entonces, para mí no se puede romper. Es de que no lo puedes indivisible, disolver. Si quieres, no se puede dividir, no se puede fragmentar. Cada vez me la pone más difícil. No se puede romper. Este catedrático de universidad. No se puede disolver, es indisoluble. Entonces, de alguna manera, en el pacto, cuando involucramos la diferencia es que hay una demanda en el pacto. Mira, Malaquías capítulo 2, versículo 14, hace referencia el Señor a un momento en el que el pueblo de Dios su corazón estaba apartado de Él, en el sentido de que en principio ellos estaban haciendo ciertos mandamientos que de alguna manera ya se había vuelto más ritualismo, ya se había vuelto más decimos por obligación, por obligación y ¿cómo se llama esta canción, no? Que dice costumbre, por costumbre, ¿no? Y Dios le reclama al pueblo y les dice, sí, ustedes vienen, traen cosas a mí, traen ofrenda y todo eso, pero su corazón está lejos de mí. Te lo leo, dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo del pacto que hiciste tú y tu esposa, el pacto que hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tu pacto. O sea, mira cuántas veces la Biblia habla de un pacto. Y esta traducción también dice votos matrimoniales. Ese es el punto. A veces pensamos que el hecho de que digamos, no, es que yo no me casé delante de la iglesia o yo no estuve delante de una iglesia, como no puse a Dios como testigo. En realidad, en toda unión con un hombre y una mujer donde se presenta ante un público, donde se presenta ante una autoridad, Dios también ahí es testigo, Dios también ahí está presente. Así es. Dios también toma nota de que a pesar de que no haya sido una iglesia, también anota que estuviste casado con una mujer, te hiciste un compromiso con una mujer. Y tú dirás, bueno, pero ¿y de dónde sale esta idea? Si hoy en día los matrimonios pues van ante un registro civil y se dan de alta como un nuevo matrimonio. Pero si antes no había eso, ¿cómo fue en el caso de Adán y Eva? ¿Por qué los tomamos a ellos como un matrimonio? Date cuenta que en la temporada de Adán y Eva, ¿quién fungía como autoridad? Dios mismo. Más adelante, conforme las civilizaciones se fueron desarrollando, siempre hubo una autoridad de por medio. Querías casarte con la joven, tú ibas con sus padres y con el padre de familia, con el tutor y la persona que estuviera en autoridad, hacías este pacto y había como que este compromiso, ¿no? Y de cierta forma
siempre la autoridad ha sido la que dé como fe y legalidad. De hecho, aquí nos comentan, dice, además los contratos tienen vigencia, exactamente. Un contrato tiene un periodo de duración, de durabilidad. Mientras, y los pactos, dice aquí, los pactos son permanentes, exactamente. Un pacto delante de lo que Dios representa, que dice la palabra que Él es un Dios de pactos. Él es el creador de pactos. O sea, si vamos a hablar de pactos, Él es como que la referencia, exactamente. Él es la fuente de todos los pactos. Y sus pactos no se rompen. Sus pactos jamás ha fallado a sus pactos. De hecho, es por sus pactos que Dios establece planes y propósitos que, a pesar de que el hombre se encamina a ir y parece que va todo lo contrario a lo que Dios ha establecido, es por causa de sus pactos que Él trae temporadas de esperanza, temporadas de restauración, temporadas de salvación. De cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, afligidos por la vara de Faraón, Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham. Se acordó 400 años después, Él se acuerda y le dice a Moisés, porque yo recordé el pacto que hice con Abraham. O sea, Abraham ya estaba con Él en su presencia, y después de 400 años Dios hace memoria de ese pacto. Dios mantiene sus pactos porque eso es una manera en la que Él establece en el sentido de que el pacto para Dios representa una manera, un estatuto, pues, una directriz, una forma de cimentar un propósito. Esto es. Sí, o sea, mi pacto es la referencia para salvación. ¿Y cuál es el cimiento? Enviaré un Mesías. A partir de esta palabra y de este linaje saldrá un Mesías. Y este es mi pacto. Y este es mi pacto contigo. Ese es el punto. A través de ti, Abraham, bendeciré a todas las familias de la tierra. Y este es mi pacto. Y este es el cimiento para establecer mi pacto. En ese sentido, de la misma manera, cuando nosotros entramos en un matrimonio, estamos y debemos de verlo como un pacto, no como un contrato. Y esa es la parte difícil, porque la gente no lo ve como un pacto, porque la gente lo ve como algo que se puede, pues ya, si no salió, pues nos divorciamos. Si no funcionó, pues ahí vemos qué hacemos. Pero si lo viéramos como un pacto, haríamos todo lo que fuera posible para que eso jalara. Y ese es el punto. No enseñamos el pacto matrimonial, enseñamos todo lo que es relacionado al matrimonio. Que si la boda, que si la pedida de mano, que si la fiesta, que si la luna de miel, que si el día a día. O sea, verdaderamente el matrimonio, al final de cuentas, como no hay nadie que te diga o que te enseñe cómo es la vida matrimonial, porque cada vida matrimonial y cada matrimonio es distinto. Imagínate, cada cabeza es un mundo y de repente se unen dos cabezas para hacer un solo mundo. Y ese es el problema, que hoy en día la gente no diferencia eso, no diferencia lo que es pacto y no diferencia lo que es matrimonio. Y si le añadimos todavía lo que el mundo y la era digital que ahora tenemos y la globalización en la que vivimos, donde podemos ver las series coreanas que nos pintan cómo es el amor de allá, y lo comparamos con el occidental, que tenemos otra idea muy diferente, porque de verdad que tenemos pensamientos muy diferentes, pues llega el momento en que por más que quieras encajarlo, no agarra el asunto, y además no tenemos una base. Y como bien dijiste hace rato, si vamos a hablar de pacto, vamos al creador de pactos, vamos a ver qué es lo que Dios enseña acerca del amor que debe haber en la pareja, y hay un amor muy específico que debe de tener el matrimonio, que se llama el amor ágape. Ese es otro aspecto muy importante en la parte del matrimonio. Verdaderamente el matrimonio, su sustento es el amor, pero ¿qué tipo de amor? Porque hay amor eros, hay amor fileo, hay amor ágape. El amor eros es el amor donde la pareja se unió por esa atracción física, porque me gustas, te gusto, lo vi, lo quise y me lo quedé, ¿no? O sea, ándale, esa Rosy. Pero es algo como así. El tren, lo quiero y lo veo. Ándale, lo quiero y lo veo. Búscame, por favor. Porque es cierto, a veces nada más el amor
que nace en una pareja puede que sea o dé cabida a la parte de la atracción física. Y puede llegar a ser confuso, porque a la mera hora, una vez que es saciada la parte carnal y una vez que es saciada la parte física, la del deleite de los ojos, la de donde ya la satisfacción de los sentidos son ahora sí que satisfechos, empieza a generarse un vacío. Y ese vacío se genera producto de que ya no hay más que a desear, ya no hay más que pueda satisfacer. De hecho, eso pasa comúnmente en el sentido de que varios matrimonios, leyendo un poco en los libros y estos testimonios comparten, dice, al principio todo era beso y abrazo, al principio todo era amor, cariño, todo eran gestos de deseo, había un romanticismo de estar juntos, de darte besitos por acá, en la cabeza, en la frente, no te vayas a batir, o sea, gestos que eran de tener el deseo de satisfacción física, pues. Pero una vez que se casó y una vez que pasaron 1 año, 2 años, dejó de existir ese contacto, dejó de existir ese toque, ese gesto, esa necesidad de satisfacción, porque en un principio ese amor se basaba en eso, se basaba en, una vez que te vea, quiero satisfacer la necesidad de tenerte, la necesidad de verte, la necesidad de abrazarte, cumplir esa satisfacción carnal en el sentido de solamente física, pero no profundizaba algo más. En la relación, en conocer a la persona, y nos quedamos solamente en el plano donde el amor que siento por ti es un amor eros, y donde ahí estoy en ese plano. Puede durar un matrimonio así, como acabas de decir, cuando se acabe la atracción física, hasta ahí llegó el matrimonio. Sí, cuando físicamente lo que antes era llamativo, el cuerpo musculoso, el cuerpo, el rostro fino, el cabello negro, cuando empiece a pintarse de canas, cuando empiece a subir a aumentar de peso, cuando empiece a ver estos cambios físicos, deja de ser atractivo, deja de ser llamativo y empiezan los reclamos. Oye, yo te conocí así, oye, tú eras así, antes tú me gustabas más, antes tú tenías esto, antes tenías lo tuyo, pero la realidad es que ese amor no tiene la suficiente capacidad de poder continuar amando si no vuelve a esa condición original. Y ese es el problema del amor eros. El amor eros no se sostiene, no se puede sostener si no tiene el beneficio que busca, donde se satisface, donde físicamente encuentra deleite. Una vez que pasa, ese amor ya no tiene dónde sostenerse. Ahora viene el otro, el amor fileo. Ese es el tipo de amor que nace de un compañerismo, donde es más por costumbre. El amor fileo es el amor que se queda en el te quiero, no en el que te ama, sino en el que te quiere, que te aprecia, donde están las emociones en juego, donde puedo disfrutar de tu compañía y puedo recibir el beneficio de tu compañía. Pero es eso, meramente compañerismo, pero no es el amor que se va a entregar, que es el que vamos a ver después de. Muchas parejas duran lo que duran porque se mantienen en ese amor fileo donde puedo estar contigo, podemos convivir, hay un acuerdo entre los... Hay un acuerdo entre los dos, vamos a cuidar de nuestros hijos, vamos a sacar adelante, tú haces tu parte, yo hago mi parte, pero no hay una compenetración más allá en nuestros intereses personales. Estamos pero no estamos, somos pero no somos. No, y de hecho, mira, puede pasar que te pase que estuviste en un amor ágape, por ejemplo, en un amor que siempre sacrificó, que siempre dio, que siempre se entregó, que siempre estuvo ahí, pero de repente no recibió de la misma manera o no fue correspondido de la misma manera forma. Y entonces dejas el sacrificio, dejas el morir, dejas esas cosas que son ese amor ágape y se convierte en un amor fileo. ¿Qué es esto? Que solamente estamos, pero porque a lo mejor tenemos que guardar la apariencia delante de la gente. Porque es parte de la rutina. Porque es parte de la rutina, porque se volvió cotidiano, como dice aquí, se vuelve rutina aquello que en algún momento era cercano, era estrecho. Pero ¿qué pasó? Probablemente la situación del día a día, el trabajo, las presiones, probablemente también hay muchas maneras de pasar de un amor a otro, precisamente cuando nos
nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para sostener este tipo de amor. Pero cuando vemos el matrimonio como un pacto, como bien dice acá el comentario de nuestra pastora, que no se basa en emociones, entonces tú vas a formar un matrimonio con el fundamento del amor ágape. ¿Y qué es el amor ágape? El amor ágape es el amor sacrificial, es el amor que está dispuesto a morir. Es el amor que está dispuesto a sentir toda satisfacción, a que se cumpla la satisfacción del otro, que se cumpla el placer del otro, que se cumpla la necesidad del otro por encima de tu necesidad. Hay una frase que dice, cásate cuando estés dispuesto a dejar de comer para que el otro coma, a dejar de dormir para que el otro duerma, a dejar de ser para que el otro sea. Porque tú decides morir para que otro viva, porque en realidad se trata, claro que si lo dice de uno es porque el otro se espera que también lo haga, y al final va siendo como un 50-50, pero también es un me doy al 100 y tú también te vas a dar al 100. De hecho, el amor, hay que diferenciar y hay que poner en claro este amor ágape. Este amor ágape no es para que te pasen por encima, este amor ágape no es para que te dejes humillar, este amor ágape no es para que permitas el maltrato, no es para que permitas abuso, el dolor, el abuso, no es ese amor ágape. Tenemos la referencia de lo que es el amor ágape en Efesios 5, versículo 23, que es la comparativa de cómo Pablo le dice a sus miembros masculinos, a los hombres de la iglesia de Éfeso, la manera en la que él espera que amen a sus mujeres. Y Efesios 5:23, a partir del 23, dice. De hecho, el mismo título dice, relaciones guiadas por el Espíritu, el matrimonio. Dice el verso, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra. Esto es maravilloso porque esa iglesia como tal, cuando él se entrega por ella, todavía no estaba formada. Su iglesia apenas eran 12 individuos y uno le iba a salir malo, uno lo iba a traicionar. Entonces, esa iglesia como tal todavía no estaba formada, pero él sabía que se formaría a partir de ese sacrificio. ¿A qué vamos con esto? En el matrimonio, no sé cuántos años nos depare el Señor vivir. Juntos, no sé cuántos años podamos llegar juntos, cuántos años me permite el Señor llegar juntos. Pero me entrego desde el día uno, como si en el día a día yo tuviera el compromiso de decir, ¿sabes qué? Hoy si tengo que morir, voy a morir, pero con tal de ver florecer ese matrimonio, con tal de dar vida a aquello que todavía no es. Es que no es que vea florecerte a ti, es que somos uno ahora. Sí, de hecho, si puedes repetir, es que dice, amén. Para los maridos significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Y ahí viene la referencia. Él entregó su vida por ella. Entregó su vida. Escúchame, la esposa que todavía se estaba por formar, que era su iglesia, iba a venir con muchos defectos, iba a venir con una cantidad de errores, iba a venir con cosas que uno dirá, verdaderamente vale la pena que te cases por esa clase de esposa. O sea, por una esposa que te va a rechazar, por una esposa que un día te va a decir, no quiero escuchar hoy de Dios, no me interesa poner a Dios en mi vida, por una esposa, una iglesia que en algún momento no va a rechazar. Sí, que en algún momento le puedes ofrecer, vas a sanarla, vas a liberarla, vas a restaurarla. La vas a presentar sin mancha y sin arruga, dice. Claro, porque la iglesia, todos nosotros, los que formamos parte de la iglesia, los que somos parte de su cuerpo, venimos a los pies del Señor para ser limpiados por Él, para ser santificados por Él, para ser restaurados por Él. Y todavía encima de eso, nos damos el lujo muchas veces de rechazar esa limpieza, esa sanidad, esa restauración, o inclusive nuestra condición se vuelve peor al volver atrás, dejando aquello por lo cual el novio, el esposo está diciendo, mira, te ofrezco esto. Dice, te ofrezco una casa, como todo esposo, ¿no? Como todo novio. ¿Qué me ofreces? Mira, te ofrezco una casa eterna. Te ofrezco una vida eterna, te ofrezco restauración, te ofrezco alimento diario, te ofrezco toda
comodidad, salvación, sanidad, liberación. todo esto te ofrece. Es lo que tú idealmente esperarías. Si yo tengo a mi hijo de casi 10 años, tiene 9, casi 10. En un futuro, cuando él quiera casarse, cuando esté en la edad de casarse, hijo, lo primero es, ¿ya te quieres casar? ¿Qué le vas a ofrecer a esta muchacha? ¿Qué tienes para ofrecerle? ¿Tienes casa? ¿Tienes dónde vivir? ¿O te vas a vivir acá con nosotros? No, no puede ser, porque hay un principio bíblico que marca desde el pacto que hicieron Adán y Eva. Dios estableció una forma y una manera. Dice el hombre recibe a su mujer, Dios es testigo que ahora son esposo y esposa, salió de ti Adán, por lo tanto Adán, a ver, dime, ¿qué piensas? Y él tiene el primer pensamiento que dice, verdaderamente por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola entonces carne. el primer requisito de entrada para que un matrimonio tenga éxito es que necesita comenzar una vida en unión y aparte. ¿Cómo es eso? En unión, porque dice, ya no serán dos, sino serán una sola carne. Pero también dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Muchos matrimonios fracasan, muchos matrimonios tienen el riesgo de tener muchos pleitos, de tener muchas dificultades, precisamente porque este primer principio no se lleva a cabo. Y más allá de, y mira, pueden tener excelente comunicación, pueden tener buen trabajo, pueden tener muchas cosas físicamente, pero espiritualmente hay una orden divina para que el pacto funcione. Más allá de la manera en la que se casaron delante del juez por bienes separados o mancomunados, si viven todavía dentro de ese ámbito familiar de los padres, los suegros, donde quiera que sea, pero no tienen su propio espacio, no tienen su propio lugar, pues entonces corren un gran riesgo de que ese matrimonio, al final de cuentas, los problemas externos, las situaciones externas terminen arruinando, terminen afectando. Y no es algo que sea puntualmente que digamos, es que tu matrimonio va a terminar. No, probablemente la situación los lleve a una consideración peor. Entonces, retomando la parte del amor ágape, aquí también dice en el verso 28, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Esa es la clase de amor. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo, diciendo el apóstol Pablo, y eso es lo que se espera de los matrimonios. De hecho, el Señor hace eso con su cuerpo. Él la sustenta de manera diaria. Lo que mencionabas. Sí, lo que mencionaba. O sea, Él te provee de alimento espiritual. Y el reflejo de lo que era el maná en el desierto es lo que para hoy en día nosotros representa el Espíritu Santo dado a todo aquel creyente. Él es el que viene y da ese pan de vida que es en Cristo Jesús a través de la palabra de Dios, y podemos tener el sustento diario. Lo podemos encontrar en la palabra, lo podemos encontrar en la oración, lo podemos encontrar a través de la adoración. Hay muchas formas de poder recibir el alimento de parte de Dios. Sin embargo, en cuanto al matrimonio, nosotros debemos de reflejar esa relación. O sea, dice, aquel que ama a su mujer amará su cuerpo. En esa proporción, porque dice, nadie odia su cuerpo, nadie es capaz de aborrecer a su cuerpo, sino que lo sustenta y lo alimenta. Por lo tanto, nosotros en esa relación debemos de medir también ¿qué pasa cuando yo dejo de poner mi mirada en el sustento tuyo? Esto quiere decir que de alguna manera yo no estoy atendiendo la necesidad que tú tienes. Y la necesidad que tú tienes no solamente es la necesidad de comida, no es solamente la necesidad de un hogar o de un espacio. Hablamos de la necesidad también que hay en tu corazón, que yo como complemento para hacernos uno, también tengo la capacidad de poder cuidar. Cubrir de alguna manera eso que hay en tu corazón. Cuando nos hacemos uno, tenemos la capacidad de entender la ventaja que hay en que haya dos y no uno. El Señor dice en su palabra, hay de aquel que anda solo, ¿verdad? Porque si cayere, ¿quién lo levantará? ¿Quién lo levantará? Pero si hay dos,
Dice, si uno cayere, el otro lo levantará. Habrán días en los que en el matrimonio no es mi mamá la que debo de encontrar yo el consuelo, no es mi mejor amiga en la que yo debo de encontrar las fuerzas, no es mi papá el que voy a ir a desahogarme y a que sea el que me vuelva a echar ánimos. Debe ser tu pareja, debe ser tu cónyuge, debe ser tu esposo, tu esposa. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser tu esposa? ¿Por qué necesitas que encontrar en él ese complemento antes de otra persona alrededor? Porque es tu prójimo más prójimo y porque es la relación que está en prioridad. Se supone que dices que en la palabra dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán juntos una sola carne. ¿Quién mejor que esa persona para atender esas necesidades? Como decías, cuando dice la Biblia que no solamente lo cuida, sí, que no solamente lo alimenta, sino que también lo cuida. Yo tengo que tener cuidado del corazón de mi esposo, las cosas que le preocupen, las cosas que le acongojan, las cosas que pueden incluso hasta molestarle, ¿no? De hecho, ese es el punto, es que el matrimonio se vuelve de tres cuando dejamos que otro punto externo venga a satisfacer eso que el hombre o la mujer tienen que satisfacer. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Necesito un tiempo de relajamiento. Como no me puedo relajar contigo o como no me puedo contentar contigo, pues a lo mejor tengo que irme con mis amigos y ahí encuentro ese momento de diversión, ese momento de distracción. No encuentro suficiente paz contigo, pues a lo mejor tengo que agarrar una película y con eso tengo paz. No encuentro suficiente alegría contigo, pues a lo mejor tengo que irme a casa de mi familia y en casa de mi familia yo tengo que tener ese momento de paz, de alegría, porque no lo encuentro en mi casa. Y ese es el detalle cuando no se entiende a plenitud qué es ser una sola carne. Bien, y en las mujeres podemos dar el ejemplo, no me siento escuchada, no me siento valorada, no me siento atendida. Va a haber otra persona que me va a brindar la atención que estoy buscando, alguien que sí va a prestar oídos a él. Ajá, que me va a prestar oídos, en el caso de la mujer, que me va a prestar oídos para escuchar todo lo que te quiero decir, que tu esposo no me estás escuchando. De hecho, cuando nosotros no vemos el punto de lo importante que es en nosotros reflejar ese pacto, vamos a abrir puertas a que el adulterio pueda venir, a que las malas conversaciones puedan hacer mella, puedan corromper nuestro matrimonio. Empezamos a desahogarnos con quien no tenemos que desahogarnos, empezamos a mostrar vulnerabilidad a quienes pueden sacar provecho de esa vulnerabilidad, y ahí es el punto donde el matrimonio empieza a convertirse en dejar de ser sacrificial, dejar de ser entrega, dejar de ser el morir, a empezar a escuchar esas voces de decir, es que haces mucho, es que tú estás dando todo, es que tú eres la que hace la diferencia. Mira, sé de esta manera, o ¿por qué no haces esto? Empiezan los consejos que en lugar de sostener y alimentar ese deseo de pelear, de esforzarse, de esperanza, son consejos de... toma tu valor, dale tú la vuelta, mejor haz esto, tú págale con la misma moneda, hazlo de esta manera. Y al final de cuentas, eso va todo en contra acerca de lo que dice el amor. Mira un bosquejo de lo que habla Pablo acerca del amor en 1 Corintios capítulo 13. Ahí podemos ver una radiografía de qué es verdaderamente el amor, porque el apóstol comienza diciendo: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No ya ahí ya dijo 8 adjetivos distintos de lo que no es el amor. Por lo tanto, si nosotros lo comparamos con aquellas conversaciones que nos están incitando a ser celoso, nos están incitando al orgullo, nos están incitando defiéndete por ser ofensivo. Exactamente. Cuando eso pasa, tenemos un punto en el que
el amor deja de ser en nosotros, el amor se desvanece, pero porque no es amor. Y aquí dice que el amor no se puede desvanecer, el amor no se agota. Aquí dice que a pesar de las ofensas, dice, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de perdonar en todo momento, que es capaz de poder poner de alguna manera el perdón por delante antes de agarrar el orgullo y decir, ¿sabes qué? No tiene sentido, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿sabes qué? O dar por terminada la relación. Ujú. Entonces, dentro de estas características que dice el amor, hay otras dos, termina diciendo, ¿no? No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Es como lo que decías hace ratito, no a la primera ya boto la toalla. No que es que ya algo no está funcionando y ya, hay maneras también de poder actuar, de que se pueda resolver. Volvemos al punto de partida. Si lo viéramos como un pacto, buscaríamos toda la manera de que se triunfara. Buscaríamos todas las alternativas, agotaríamos todos los recursos que estuvieran a nuestro alcance para hacer que entonces se cumpla lo que en ese amor ágape estemos, que nunca se va a dar por vencido, jamás va a perder la fe. Y es que eso era lo que hablaba el Señor en Mateo 19, cuando le preguntaron precisamente acerca del divorcio. Miren, en Mateo 19, versículo 1, dice que Jesús termina de hablar todas estas palabras y él se aleja de esa región que era de Galilea y llega al otro lado del Jordán. Y a pesar de que le seguían grandes multitudes, vienen los fariseos, que son estos maestros de la ley, a tentarle y le dicen, oye, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Si quieres busca Mateo 19, que es en esa versión. ¿A qué voy por esto? ¿A qué voy con esto? Que Mateo 19, aquí el Señor lo quieren hacer caer, lo quieren tentar con la idea de que el divorcio es factible, como algo que hoy en día lo estamos viviendo. O sea, el divorcio ya antes tú necesitabas inclusive el consentimiento de la otra persona para divorciarte. Y si la otra persona no quería, permanecían casados hasta que la otra persona dijera, ok, se diera. Pero hoy en día no necesitas. De hecho, tiene su nombre y en ese sentido se pueden divorciar por... la otra vez lo tenía, ¿verdad? Que anotado por aquí, pero ya no lo volví a anotar. El caso es que no necesitas de caracteres incluso. No necesitas el consentimiento de la otra persona para divorciarte. Es más, si bien se entera, porque la otra persona puede ir ante el juez, decir, ¿sabes qué? Me quiero divorciar, ¿cuál es el motivo? Simple y sencillamente tengo incompatibilidad de carácter. Y con eso ya podemos disolver aquello que fue llamado a permanecer juntos. Pero volvemos al punto, como decía aquí hace ratito, leíamos, ¿no? El problema es que la gente lo ve como un contrato con vigencia, que puede tener vigencia, pero un pacto permanece. Y en ese sentido también, por aquí nos escribían, dice, toda palabra de Dios es un pacto dado de Él para los hombres y mujeres. Lo que ha dicho Dios lo mantiene y lo cumple. Y esa es la actitud que debemos de tener ante el matrimonio. Hice un pacto contigo, hice un juramento delante de Dios y dije que te iba a proteger, dije que te iba a cuidar, dije que te iba a guardar en la salud, en la enfermedad. Empeore o mejore tu suerte. Ajá, yo tengo que estar ahí, yo tengo que permanecer ahí, pero no es una lucha de uno. Es una lucha de los dos. Y que se vuelva como un martirio. Y que no debe de ser un amor condicionado. O sea, hasta que tú me des, yo te doy. No, porque precisamente el amor ágape se trata de todo lo contrario. Es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo aguanta. O sea, te das cuenta que el amor ágape, el amor que muestra Cristo para con su iglesia, es un amor que en ningún momento condicionó su entrega a la cruz por si íbamos a ser desleales, por si íbamos a ser mentirosos, por si íbamos a servirle un día y al día siguiente nos íbamos a olvidar de él. Si en una de esas ahora sí que lo testificábamos delante de todos y en otro tiempo después lo íbamos a negar como Pedro. O sea, aquí todavía no ha pasado la negación de Pedro, aquí todavía, o sea, toda esta formación de la iglesia en el sentido de que con todos y sus errores, con toda y su maldad, con todo y
peor que te puedas imaginar de la humanidad, Él dice, voy, me comprometo, me sacrifico, me entrego, Me esfuerzo. doy mi vida para hacerla pura, para hacerla sin mancha y para permanecer completa y perfecta delante de mí. Ese es el amor que nos dice la palabra que debemos imitar, y ese es el amor que sostiene un matrimonio, que puede hacerlo exitoso, que puede hacerlo duradero, que sí puede lograr que llegue al felices para siempre. Y si esa clase de amor solamente la podemos encontrar en Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde crees entonces que los matrimonios deberían de recurrir cuando estén en medio de unas crisis? A Él, a la fuente, a quien creó el pacto, a quien le da significado y propósito al matrimonio. Solamente a través de Dios, de su palabra, podemos encontrar ese amor ágape que nos permita volver al punto de partida. Cuando le preguntaron a Jesús si era permitido divorciarse de su esposa por cualquier motivo, Jesús los llevó al principio y les dice, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y ya no son dos, sino uno, y que nadie separe lo que Dios ha unido. Por eso era indivisible. Pero date cuenta cómo el mismo Señor Jesús da la respuesta a algo que fue puesto desde el principio. Y de hecho, los fariseos preguntan, bueno, entonces, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Nos autorizó la carta de divorcio. Y Jesús le contesta una realidad que hay en el corazón hoy en día. Dice, Él lo permitió a modo de concesión. O sea, no era un mandato de Dios. Así es. Era una concesión de Moisés, que se dio cuenta que muchas mujeres estaban quedando solas y desamparadas. Pero aquí les dice, por causa de algo muy importante, dice, porque ustedes, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Porque esa no era la intención. Entonces, si nos vamos a la intención original, el divorcio nunca estuvo en el plan de Dios, enseñárselos a Adán y Eva y decirles, miren, si en dado caso no funciona Adán y Eva, si en dado caso no sale, pues ni modo. O sea, bueno, se pueden separar, pero eso sí, no vas a tener plan B, no vas a tener plan C, porque a partir de su unión es que va a venir toda la descendencia y genealogía del mundo. Ellos no tenían opción al divorcio. Así es. Simple y sencillamente había una compenetración, había una ayuda idónea funcionando para un hombre. Y ese es el punto también. Toda mujer tiene la capacidad intrínseca en su corazón y en su diseño de ser una ayuda idónea. Por lo tanto, no es que tú vayas a esperar a tu media naranja que llegue. Tú puedes ser la media naranja de cualquier hombre porque estás diseñada, mujer, para ser ayuda idónea de ese varón. El amar es una decisión. El amor ágape es una decisión. Puedes tener sentimientos, puedes tener reacciones químicas sintiendo ese amor eros o ese amor filio, donde pues te gusta, ¿verdad? Evidentemente te llama la atención, sientes cariño, sientes atracción, y con el tiempo, conociéndolo, tratándolo, te hace sentir especial, te hace sentir bien y todo eso. Pero ya en el matrimonio, esos dos tipos de amores no son suficientes para hacer que dure esa relación. Si quieres que esa relación dure, si quieres que ese matrimonio dure, es un matrimonio, es un amor que vas a necesitar, el amor sacrificial, el amor que está dispuesto a entregarse, el amor que está dispuesto a morir, el amor que está dispuesto a perder hasta cierto punto para ganar. Mira lo que perdió Cristo. Dice la palabra en Efesios que Él, siendo Dios, no estimó ser igual a tal, sino que se despojó, se quitó de esa divinidad que tenía allá con el Padre para hacerse siervo, para convertirse en siervo. Y fue a través de esa servidumbre que dice que aprendió obediencia. Y la obediencia a la que Él fue llevado fue a la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué te está diciendo esa manera de amar? Que te está explicando que el amor sacrificial es un amor que muchas veces va a dejar de comer para que otros coman, va a dejar de dormir para que otros duerman, va a dejar de tener para que otros tengan, va a dejar de expectar y anhelar para que otros tengan. Y ese amor va a ser el amor verdadero, el amor que se sostiene y que mantiene con vida a las demás relaciones. Por tanto, el Señor
aquí les dice, ¿no? Y les marca la referencia, dice, y establece un criterio divino, porque después que les dice que por la dureza del corazón, pero al principio no fue así, él les dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, está en adulterio o adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. Oye, imagínate si hoy en día tuviéramos la ley de Moisés por ley en todo México, o sea, ¿cuántos apedreados habrían? ¿Cuántos hombres y mujeres apedreados habrían porque están en adulterio? Porque se casaron con el hombre repudiado con la mujer repudiada. De otro sí, de otro matrimonio que fracasó porque precisamente no hubo un amor un amor ágape que estuvo dispuesto a sacrificar, sino que fue pura superficialidad, fue puro entretenimiento, fue puro dinero, fue pura pantalla, y cuando dejó de haber eso, ambas partes se aburrieron, ambas partes se cansaron y dijeron, ¿sabes qué? Por el bien, es más, ni siquiera los hijos importaron, porque al final de cuentas se separaron, se divorciaron, dijeron, tú tu camino y yo con mi camino, y a ver qué pasa con los niños. No les importó en absoluto, pero volvemos al punto, porque si hay algo que destruye el amor ágape, es el egoísmo, es el egocentrismo, cuando creemos que todo lo merecemos, que todo lo tenemos, todo lo poseemos. ¿Querías añadir? En la última parte, cuando ya dice esas palabras del Señor Jesús, los discípulos reaccionan y le dicen, úchale, pues si son así las cosas, será mejor no casarse, en el verso 10. No todos pueden aceptar esta palabra. Sabemos que decir esto en pleno siglo XXI, si para esos tiempos era difícil escucharlo, hoy en día, como bien decías, en todo México, ¿cuántas personas no estarían en una condición incorrecta de sus matrimonios? Llamándole bendición a un matrimonio que nació fruto y producto de haber roto un matrimonio anterior. Porque entró una tercera persona, a disolver un matrimonio que ya estaba establecido, para decir que esa es su bendición. Esto es duro de recibir, y solo aquellos quienes lo van a recibir es los que reciben la ayuda de Dios. O sea, el mismo Jesús está diciendo, necesitamos la ayuda de Dios en este asunto. El matrimonio es tan importante para el corazón de Dios, y es tan importante que reconozcamos necesito tener este pacto delante de Él para que de Él pueda venir este amor ágape. Y es que si uno puede decir, bueno, yo no lo sabía, ¿no? Yo pensé que era normal porque vivimos en unos tiempos donde todo mundo hace ese tipo de cosas, pero ahí es donde entra Dios y uno primero tiene que entender la raíz de donde viene, o sea, tiene que conocer el principio y también el fundamento de donde viene, de las cosas que hoy están formadas. Tu relación que hoy tienes, ¿en base a qué se construyó? ¿En base a qué se edificó? El matrimonio que hoy tienes, ¿en base a qué principios tiene o qué principios se siguieron? La segunda relación que formaste o la tercera relación que formaste, ¿bajo qué principios arrastra? Y uno debe de reconocer y decir, Señor, pues la verdad es que creo que si no han salido las cosas es porque a lo mejor no lo he hecho de acuerdo a tu voluntad perfecta y agradable. Y reconocer sería el primer paso. Reconocer que, Señor, pues probablemente no estoy en la línea de exigir o de pedir, porque te he pedido que bendigas a mi familia, te he pedido que bendigas mi negocio, te he pedido que hagas esto, que hagas el otro, pero nunca te he pedido perdón por haber comenzado mal las cosas, porque a lo mejor me salí de mi casa y me uní a un hombre que ya estaba casado, porque a lo mejor dejé a mi matrimonio, a mi primer matrimonio, por irme con otra mujer que no era mi mujer, y abandoné a mi familia, y hoy quiero que bendigas este nuevo negocio que estoy emprendiendo. Amigo, amiga que nos estás escuchando, Dios no puede bendecir el desorden. Dios tiene que bendecir primero el orden, y muchas veces te va a llevar al origen de las cosas, al origen donde todo comenzó a fallar. A lo mejor te va a llevar al punto donde tengas que volver a honrar a tus padres, donde tengas que restituir a tus hijos, donde tengas que restituir a tu mujer, donde tengas que volver a hacer las cosas de buena y de correcta manera para agradar al Señor, y entonces en base a esa justicia hagas lo correcto. Pero primero tenemos que caminar en esa actitud de humildad, en esa actitud de decir, Señor, yo solo en esta condición no puedo, yo necesito tu ayuda. Dice por ahí algunos comentarios, dice, es un diseño, y el diseño consigo lleva el propósito, y esto se revela el corazón. Amén. Por ahí dice también,
Dice mi abuelita, dice que siempre hay que sentir amor y eso produce paciencia y tener comunicación es importante. Mira que lo dice alguien que tiene 72 años de casado con su esposo, así que algo sabe, mi queridísima abuelita Marilili. Dice, claro, es que las emociones están inevitablemente involucradas, pero eso no debe ser el fundamento. Podríamos decir que del amor ágape se desprende la forma correcta del amor eros, fileo y estergo, porque en el matrimonio también hay deseo, compañerismo, amistad, pero solo pueden vivirse correctamente desde la base del amor ágape. Así es. Creo que el amor ágape, en otras palabras, te demuestra el sacrificio que uno debe de tener de forma voluntaria. No es tampoco un sacrificio donde si no lo hago es que ya no va a haber otra opción. Creo que a partir de ahí el amor verdadero es el amor que se entrega, es el amor que se sacrifica. Y por último, tenemos aquí que nuestro matrimonio no debe depender de nuestros sentimientos, no debe depender de las emociones que giren alrededor. Creo que si dejamos que esas emociones, esos sentimientos nos afecten, nos generen la idea de que vamos en una dirección o vamos hacia un despropósito, porque eso pasa muchas veces en los matrimonios. La monotonía creo que comienza en el momento en el que dejamos de tener interés en las cosas del otro, cuando vemos que quizá yo me enfoqué en tener interés en tus cosas, pero me resultó aburrido, me resultó sin sabor o probablemente no fue necesario el involucrarme. Creo que ahí a partir de ese momento dejamos que la monotonía empiece a trabajar y esto al final a la larga produce matrimonios totalmente secos en esa parte emocional. Cada uno busca su desfogue, cada uno busca su manera de entretenerse, su manera de distraerse. Y regresan al mundo en el que estaban antes de unirse en ese matrimonio, antes de jurarse esos votos matrimoniales, incluso si no haya sido ante una iglesia o ante una autoridad espiritual, pero el hecho de que hayas acudido a un registro civil y hayas dado tu firma, ¿no? La poderosa de decir, sí, esta es la persona con la que voy a unir mi vida, pero no se respeta ese pacto, no se lleva a cabo, se cae en la rutina, en la monotonía. ¿Cómo volvemos otra vez al principio? Y es que, mira, el amor ágape parte de la voluntad. O sea, yo hoy decido estar a disposición de lo que fortalece mi matrimonio. Hoy decido, a lo mejor, no sé, no eres de los que les gusta hacer actividades en familia, pero hoy decido morir a eso. Hoy decido dejar mi teléfono apagado, lo que sea, y quizás no soy tan físicamente atlético, pero yo de alguna manera voy a agarrar a mi hijo y nos vamos a poner a jugar algo. Le voy a dedicar 2 horas, te voy a dedicar 1 hora a ti. No me gusta ver series, no soy fan de las series, pero por amor a ti voy a morir y voy a ponerme a estar contigo. O sea, no me gusta un cierto tipo de comida, pero como sé que a ti te encanta, la voy a preparar, pero tal vez no estoy de acuerdo con esta cosa que a ti te gusta, pero voy a ponerme de mi parte para hacerlo. Y muchas veces también cometemos el error de no dejar morir a la otra persona. O sea, satisfacer solamente al cónyuge sin dejar que la otra persona también esté dispuesta a sacrificar. Cometemos el error de malacostumbrar a una persona a que tiene alguien que siempre va a ceder, que siempre tiene va a alguien poner pecho que va a ponerse de alguna manera a disposición, y ahí es donde creo yo que viene el abuso. El abuso viene cuando precisamente dejamos de entender el propósito por el cual se hacen las cosas. Llega un punto en el que quizá el hombre o la mujer ya está denigrando su dignidad, ya está sobajándose a algún punto donde por tratar de sostener algo, por tratar de tener que aparentemente se vea todavía firme, pero probablemente ya el Señor ya está en otro punto donde dice la palabra, o sea,
salvo que haya, como dijo Jesús, salvo que haya fornicación, salvo que haya adulterio de por medio, entonces sí que haya una separación, porque ahí lo está marcando él. Dice, si hay un problema de infidelidad, entonces debe de existir una separación. Salvo que no haya eso, pues entonces existe las posibilidades de arreglarlo, de restaurarlo. Pero eso va a depender totalmente de la voluntad de cada uno. Y de ambos, porque, y es cierto, muchas personas han acudido al Señor para salvar su matrimonio. Dios ha sido bueno trayendo restauración, y solamente de los dos, quizás solamente a uno le interesa ir hacia Dios. Y es totalmente válido, pero siempre recordemos que apelamos a la misericordia de Dios para que el corazón de nuestro cónyuge, de aquel que no esté buscando del Señor, sea restaurado primeramente en su relación con Él. Porque yo necesito que la persona que esté a mi lado camine en el mismo sentido, porque si vamos a aprender juntos de lo que es el amor ágape, de lo que es la entrega, teniendo como referencia al Señor Jesucristo, necesitamos estar en el mismo canal, y eso tiene que ver con el acuerdo, eso tiene que ver con los principios básicos del matrimonio, que muy seguramente los vamos a ver también en el siguiente programa. Recuerda que estos programas los damos los martes y los jueves. Esta es la primera parte de 4 partes que vamos a hablar, porque miren, si hay algo que me encanta, es que uno de los hombres más inteligentes, que creo yo que quizá después de Salomón, hablando de los que vienen en la Biblia, fue Pablo, ¿no? Y Pablo dice, el matrimonio es un misterio. Entonces, imagínense. Es una incógnita. Entonces, imagínense, en un programa de 1 hora desglosar el misterio del matrimonio. No, hombre, pues, no. No, ¿verdad? O sea, creo que es más profundo de lo que es, pero sí es importante poner una base en cuanto al amar y el amor verdadero. Y el amor perdona. Nuestro reflejo de lo que es Cristo es el amor ágape, es el amor sacrificial. Dice que nos amó a pesar de nuestra rebelión. Dice que permaneció en ese lugar por causa de nuestros pecados, y dice que no abrió su boca. Por aquí dice un comentario, dice, abuelita, dice que cuando hay discusiones es mejor que uno se dé la vuelta y que el otro quede como loco y no 2 locos. Exactamente, muchas gracias por esos consejos. La respuesta blanda aplaca exactamente, la ira. Eso es lo que dice el libro de Proverbios, sí, ¿no? La respuesta blanda aplaca la ira, y eso vaya que es difícil, porque si a un hombre, creo que a la mayoría de los hombres le molesta que lo dejen con la palabra en la boca, pero el consejo de la palabra lo dice, y la respuesta blanda aplaca la ira. Muchas veces nosotros tenemos que tener también el corazón de perdonar, no solamente hoy, perdonar a futuro. En una de las ocasiones que tuvimos un pleito, mi esposa y yo, recuerdo cuando ella me comentó algo. En uno de esos pleitos, ella sacó una palabra, una frase difícil de digerir y difícil de tragar, de asimilar. Yo recuerdo cómo el corazoncito se reventó por lo que ella decía. Pero en ese momento, mi antídoto para sentir toda clase de ofensa, toda clase de dolor y toda clase de sufrimiento, increíblemente, pero fue real. En ese momento, cuando ella me dice todo eso y puedo yo reaccionar y yo puedo decirle quizá cosas peores, terminé haciendo esto, terminé diciéndole, ¿sabes qué? Te perdono por lo que acabas de decir, pero no solamente por lo que acabas de decir, te perdono por todas las cosas que vas a lo mejor decir más adelante y por todas las veces que me vas a fallar, porque sé que me vas a fallar. No esperando que ella volviera a hacerme lo mismo, sino que Dios me había de alguna manera advertido en mi corazón que tenía que caminar en un estilo de vida que perdonara, y que iba a comenzar primeramente en mi casa, perdonando a quien probablemente yo nunca hubiese esperado que me pudiera fallar, yo nunca hubiese esperado que me pudiera hacer daño, pero principalmente en nuestra casa es donde tenemos que comenzar a poner estos principios en prácticas. Exacto, ahí es donde se ejemplifica mejor que nunca el perdonar, el amar, el ser sacrificial, el honrar en el matrimonio, el respetar y muchas otras cosas que claro que vamos a ver a lo largo de estos 4 programas. Por favor, no te pierdas ninguno de ellos, porque van a estar bien interesantes y vamos a desglosar todo este tema del misterio. Y sí, recuerdo esa frase, te perdono por esta y por todas las demás que
que vayan a venir, porque tienes que tener esto en cuenta. Tu esposo o tu esposa no son perfectos, te van a fallar. Incluso aunque los dos caminen en la palabra de Dios y estén buscando, todos estamos sujetos a una naturaleza caída. Es por eso la importancia, y lo subrayamos, de que busquemos al Señor, de que vayamos a la fuente y el origen del matrimonio para que podamos sobrellevarlo. Y entonces sí, poder decir, tenemos un felices para siempre. Y pues, ¿por qué te mencionamos esto? Para terminar, mira lo que dice 1 de Pedro 3:7. En 1 de Pedro 3:7, el apóstol Pedro hace mención y hace consejo de algo que es muy importante para aquellos que queremos tener una buena relación con Dios. ¿Cómo dice? Dice, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la vida nueva que Dios le ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe a las oraciones de ustedes. O sea que nuestro trato con nuestro cónyuge, el trato que tenemos con nuestro cónyuge es proporcional a la barrera o no que exista para poder tener una comunicación con el Señor. Y esto es muy importante. Aquí dice la palabra, tengan entendimiento de hablar, de oír, tengan la capacidad de escucharse, tengan la capacidad de poder compartir sus cosas de manera sabia. Al menos de lo que se tiene registro de que los apóstoles, el único que estaba casado cuando fue llamado fue Pedro, así que está hablando también de la vivencia, no solamente como discípulo casado, pues como hombre de familia. El apóstol menciona que nuestra manera de tratar a nuestra mujer también afecta la manera en la que nos vamos a presentar delante del Señor. Sabes, muchas personas a lo mejor dirán, es que no me salen las cosas, tengo problemas económicos, negocio que intento, negocio que falla y todo eso, pero analízate cómo está la relación con tu esposa, analiza cómo está la relación con el trato con tu mujer, de qué manera la estás honrando, porque aquí dice, honra a tu mujer como es debido. ¿Cuál es la manera en la que tú tratas, hombre, a tu mujer? Mujer, ¿cuál es la manera en la que tú honras a tu marido? ¿De qué manera le sirves en el sentido de como honra, como amor sacrificial? ¿Qué sacrificas por él? ¿Qué permites tú dejar que él haga para que él crezca, para que él madure, para que él levante su hombría, para que él establezca una correcta relación con Dios? Hay cosas que cada uno tiene su rol y tiene su responsabilidad en casa, pero que de alguna manera se ve estorbada nuestra relación con Dios porque no sabemos tener una buena comunicación, porque no sabemos tener un buen trato, porque no sabemos ni siquiera las preocupaciones de nuestra mujer o de nuestro marido. Sí, porque cuando ya veas que tu esposa está tensa, está ansiosa, está molesta y está a un toque y ¡ya! Explota, hay algo que no ha platicado. Hay un tiempo que no se ha dado, donde ella pueda descargar, desfogar, decirte. Y si tal vez tenga que ser, ¿verdad? Como aquí nuestro compañero, el que está hablando, que tienen que ser hasta las 11 o 12 de la noche para que podamos platicar y nos echamos nuestras 2 horas de plática, pero miren, ya, se sosiega todo el asunto, ¿no? Pero esas son las estrategias, por eso cada matrimonio va a tener que encontrar la manera de llegar al felices para siempre. Vamos a ayudarte a través de estos programas, a dándote consejos, ayudándote quizás en algunas cosas que también nos ha tocado poner en práctica y mucha otra sabiduría que encuentras en la palabra de Dios y en personas que han podido testificar y han vivido un matrimonio que ha salido bien, y no bien ante el estándar del mundo, porque el mundo tiene su propio estándar, sino bien ante los ojos del Señor. En resumen, pudiéramos decir lo siguiente: nosotros tenemos que diariamente sustentar ese amor. Ese amor ágape se sustenta de manera diaria. Todos los días hay una oportunidad para morir. Tienes que encontrar esa oportunidad para morir. Todos los días hay una oportunidad en la que, mira, el amor ágape te va a atraer hacia ti el sentir amado, el sentirte amado. Cuando hay un sacrificio de por medio, créelo que la naturalidad de amar
es como un imán que atrae, pues es un imán que cautiva, ¿no? Si siembras amor, vas a cosechar amor. Entonces, el número 2, debe de haber acuerdo. Cuando se camina como una sola carne, debemos de tener en cuenta que ya no somos dos, que somos uno caminando. Tenemos que dejar los vicios, y por eso yo les invito a que escuchen el programa que está lo tenemos ahí todavía en el perfil, que se llama Fantasmas en la Relación. Deja atrás tu pasado, ya no vivas con ese estilo de soltero queriendo meterlo en la vida de matrimonio, porque no funciona así, las cosas no funcionan de esa manera. Arrastrar fantasmas del pasado te va a traer muchos problemas, y por eso es que son una sola carne, porque ahora lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, y todo es todo. Todo, absolutamente todo. No es bueno tener una casa dividida, no puede prevalecer. Y si el Señor no edificare con los edificadores, pues en vano se edifica, se trabajan, exactamente. Y por último, el propósito, que Dios, a través de un matrimonio sólido, firme, que le sirve, que le busca y que está entregado a Él busca que no solamente sea un matrimonio, sino que sea una familia, una descendencia para Dios. Y vamos a ver cosas maravillosas en nuestra familia. Cuando ponemos a Dios como mediador de nuestro pacto, cuando ponemos a Dios como testigo de ese pacto, podemos tener un intercambio, lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios busca de nosotros. ¿Qué busca de nosotros? Una descendencia para Él. ¿Qué busca de nosotros? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? ¿Qué tenemos para darle a Dios? Lo más precioso que pudiéramos darle al Señor es nuestro corazón. Cuando una familia le rinde al corazón, tiene una familia que puede tomar, que puede usar y que puede levantar para cambiar toda una generación, para cambiar familias, para cambiar naciones. Un matrimonio que esté dispuesto a entregarse al Señor es un potencial candidato para cambiar naciones. Y ahora sí que a los hechos me remito, porque puedes encontrar en la familia de Pedro, es un matrimonio que restauró familias en todo Samaria y a lo largo de toda su predicación. Puedes encontrar en un matrimonio como Abraham y como Sara, un par de ancianitos que fueron capaces de creerle a Dios para que pudieran ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y así te puedo mencionar un montón de ejemplos que vienen aquí en la palabra, que fueron matrimonios que le creyeron a Dios y cambiaron naciones. Sé tú ese matrimonio que también puede cambiar naciones y que puede afectar, aunque sea en tu región, tu ciudad, tu colonia, tu calle, tu familia, tu descendencia. Barrio. Amén, pues ya, listo. ¿Qué más? Terminamos por hoy, porque si no, no va a quedar nada para el programa 2, que es el jueves a las 7 de la noche. No te pierdas el siguiente programa, estamos a la expectativa de lo que el Señor puede hacer y continuar haciendo. Y por favor, ayúdanos a compartir, ayúdanos a que llegue a más personas y no te despegues de esta radiofrecuencia, la 106.7 FM, donde hay programas acerca de la familia y muchos otros intereses que pueden bendecir tu vida. Estamos agradecidos por este tiempo. Esto fue Esperanza para la Familia, programa Felices para Siempre. Pero no se te olvide que todavía tengo algo que comentarle a las personas que van a estar conectadas el día jueves. El día jueves vamos a estar orando por esos matrimonios, por esas personas que también de alguna u otra manera estén pasando por una situación complicada, una crisis en su matrimonio. No te pierdas el próximo jueves a las 7 p.m. Ahí vamos a estar para que nos dejes su nombre, le compartas, le digas a la persona que conoces que esté pasando por una dificultad. 7 de la noche, ahí estamos. Y ahora sí, recuerda que siempre habrá esperanza para la familia. Bendiciones, Dios te bendiga, gracias por compartir y por estar aquí con nosotros. Hasta pronto. Tecléale, Cruz, tecléale. Qué barbaridad. Pido oración por Dios le bendiga. La gota gorda ahora sí, porque yo no sabía ni cómo. Oh. ¿Y cómo es Dios tan grande?